Y quiero iniciar este mensaje hablando primero acerca del compromiso que nosotros tomamos para estar en la iglesia. Ese bautismo, ese compromiso serio que uno hace para estar con Dios, comprometer nuestra vida a Dios, y que uno hace un cálculo en esos gastos antes de firmar ese contrato con Dios, considerando que tenemos todo lo necesario para hacer ese contrato. En Lucas, ahí en el capítulo 14, en el versículo 28, Jesucristo compara ese compromiso que nosotros hacemos con construir una torre. Y lo invito primero a ir ahí a Lucas, al capítulo 14. Lucas, al capítulo 14. En el versículo 28. Jesucristo ahí nos hace una pregunta y nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Entonces, antes de ser bautizados, debemos pensar detenidamente en el costo. Cuando nos arrepentimos, somos bautizados y recibimos esa porción del Espíritu Santo de Dios, y ya no hay forma de retroceder. Ahí iniciamos la carrera y ya no podemos retroceder. Jesús nos dice que no debemos vacilar en nuestro compromiso, en ese compromiso que hicimos. Porque ahí en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 62, Jesucristo dice: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, el caminar cristiano encierra un crecimiento espiritual, y ese crecimiento espiritual lo debemos demostrar día a día, sin retroceder, y amerita estar continuamente evaluándonos día a día. No solo en la Pascua, porque antes de tomar la Pascua nos autoexaminamos cómo estamos para poder llegar digno a la Pascua. Pero después de la Pascua tenemos que seguir examinándonos, evaluándonos de cómo estamos en nuestro caminar cristiano. De preguntarnos: ¿cómo estoy espiritualmente? Si tengo situaciones que arreglar, si tengo que perdonar, y no solo perdonar, sino que reconciliarme con Dios también, y con quien tenga diferencias, ya sea con un hermano en la fe, ya sea en mi familia, en mi entorno donde me desenvuelvo, en mi trabajo. Por eso tenemos que estar constantemente autoevaluándonos, examinándonos. En la Biblia tenemos una carta muy corta, de tan solo una hoja, y que nos habla de 4 conceptos muy importantes que debemos desarrollar como cristianos que somos. Esos son el amor, la misericordia, el perdón y la reconciliación. Esos 4 conceptos los podemos encontrar en una carta muy pequeña que está en la Biblia. Con respecto al amor, podemos decir
lo siguiente que encontramos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ir primero ahí a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, y nos deja aquí un trabajo, algo que tenemos que hacer. Si Dios nos ha amado así, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si vamos al segundo concepto, que es la misericordia, podemos decir que de todas las virtudes de Dios, probablemente la misericordia es la más interesante para nosotros. Se manifiesta en nuestras vidas de muchas y distintas maneras. Veamos ahí la lección que nos entrega la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, en el versículo 25. Nos dice lo siguiente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tener misericordia con los demás. Veamos ahora el perdón. Para la mayoría no es fácil perdonar. Nuestro instinto natural como humano es escudarnos, a veces tomar represalias y a lo mejor desquitarnos. Pero el mandato de perdonar a veces se hace aún más difícil porque no queremos obedecerlo.
¿Qué queremos hacer? Contraatacar, obtener nuestra propia justicia y que la otra persona pase el mismo dolor que nos provocó a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 12 nos dice lo siguiente acerca del perdón. Colosenses capítulo 3, veamos ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues, nos dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, dice, que significa tolerar o aguantar. Eso es soportándonos. Dice, unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Eso es el perdón. Y nos queda un cuarto concepto, la reconciliación. Y la reconciliación es un proceso importante mediante el cual reparamos nuestras relaciones rotas. Y la palabra de Dios establece la importancia de la reconciliación. Y lo que Él espera de todos nosotros es que también lo podamos hacer. Y espera de nosotros que hagamos ese proceso de la reconciliación. Debemos tener en cuenta que nuestra relación con Dios también debe afectar nuestras relaciones con otras personas. Entonces, reconciliarnos unos con otros se vuelve nada menos que parte de nuestro llamamiento, de nuestro llamado. En 2 Corintios capítulo 5, veamos ahí 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y así como nos reconciliamos con Dios, también nos reconciliamos con nuestro prójimo. Hasta aquí hemos analizado, a la luz de las Escrituras, estos 4 conceptos básicos que debemos poseer nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Esos cristianos maduros que vamos día a día aprendiendo la palabra de Dios, que hemos aceptado un compromiso con Dios a través del bautismo y posteriormente a través de esa imposición de manos que Dios deposita en nosotros esa porción del Espíritu Santo. Y somos llenos de ese Espíritu Santo. Y como les mencionaba, en la Biblia tenemos una carta pequeña, escrita por el apóstol Pablo, una carta de amor por el apóstol Pablo, pero que integra estos 4 conceptos, que es amor, que es misericordia, el perdón y la reconciliación. Es una carta que tiene
tan solo 334 palabras en el texto griego. Y es un hermoso estudio sobre la vida cristiana. Y cómo nosotros como cristianos podemos aplicar esas enseñanzas en nuestro caminar, en nuestro crecimiento y también en nuestra madurez espiritual. Y la carta que vamos a estudiar, Pablo la hizo estando preso. La carta que me refiero es la carta a Filemón. No sé si han leído alguna vez esa carta, la carta a Filemón. La carta a Filemón se encuentra entre Tito y Hebreos. Y es importante aquí considerar esta carta, el gran estrés que habría rodeado la entrega de esta carta a Filemón. Porque la carta de Pablo fue entregada a un esclavo de Filemón que se había escapado y que, se entiende además, le había robado a Filemón. Entonces, un esclavo fugitivo, que en esta carta es Onésimo, era un criminal y estaba enfrentando severas sanciones en esos tiempos. Entonces, para Onésimo, los momentos iniciales de toda la situación, por haber huido de su amo, por haberle robado, estaba en un tiempo totalmente inseguro. Entonces, la carta a Filemón se trata aquí del perdón horizontal, del deber de nosotros como cristianos de perdonarnos los unos a los otros y hacerlo en la forma que Dios nos ha perdonado. Recuerden que Dios usa el perdón vertical. Viene así el perdón de Dios hacia nosotros, de esa forma. Pero nosotros hacemos el perdón horizontal hacia nuestro prójimo. Dios nos perdona y nosotros perdonamos. Entonces, como nos indica aquí la carta a Filemón, se puede dividir en 3 secciones. La primera, en los primeros 7 versículos, aquí habla de un elogio que hace Pablo a Filemón. En la segunda parte, que es del versículo 9, ahí trata de una petición específica que Pablo le hace a Filemón. Y en la tercera porción de esta carta se refiere como la promesa que Pablo hace a Filemón. Entonces, comencemos a conocer ahora el corazón de Pablo, ese corazón misericordioso, ese corazón de amor, de misericordia, de perdón y reconciliación. Si iniciamos ahí en Filemón 1:1, donde dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Lo importante aquí, lo interesante es que Pablo, a diferencia de las otras cartas donde él comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo, en esta carta él comienza manifestando como prisionero de Jesucristo, haciendo mención que él estaba en la cárcel y estaba escribiendo esta carta. El versículo 2 dice: a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces la apertura de esta carta es única y es una carta muy emocional. Las otras cartas de Pablo están dirigidas a la iglesia de Corinto, a las iglesias en Galacia. Si bien todas son cartas significativas y efectivas, no son cartas personales. Entonces esta carta es una carta personal, está dirigida a alguien. Pablo era muy amigo cercano de Filemón y se dirige a él como compañero de trabajo. Entonces hace entender que Filemón es una persona activa en la iglesia. Pablo menciona a Timoteo, y Timoteo está con él, por lo que sin duda Timoteo también conocía a Filemón, conocía al amigo de Pablo. Nos presenta también aquí a Apia, dice a la hermana Apia. Es un saludo de cortesía, porque Apia es esposa de Filemón, y hace referencia a Arquipo. Arquipo es el hijo de Filemón, y se entiende que es el pastor de la congregación en ese momento. Entonces podemos ver que la familia completa de Filemón sirve a la iglesia. Toda la familia sirve a la iglesia. Y finalmente Pablo extiende esta carta, dice a la iglesia que está en tu casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Filemón. Ahí se hacían las reuniones de la iglesia, haciendo ese refuerzo que Filemón era una persona, era un cristiano muy involucrado en la iglesia. Filemón fue un hombre de un buen pasar económico, que abrió generosamente su hogar a la iglesia, y Pablo lo considera un amigo personal. Y por lo que nos dice la Escritura, Filemón tenía esclavos, lo cual era algo común en esa sociedad. El que tenía poder económico podía tener esclavos, porque tener esclavos en esa oportunidad no era nada barato, era caro tener esclavos. Ahí en el versículo 3 nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo común del apóstol Pablo. Reconocen a la persona como parte de la comunidad, parte de la iglesia, y entonces debido a este punto en común, comparten ese vínculo, un entendimiento común a través del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 4, Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y esto es algo interesante, porque en otras palabras, Pablo está diciendo y le dice a Filemón: Filemón, pienso en ti todo el tiempo, mi querido amigo. Eso le está diciendo. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Nos acordamos nosotros de nuestros hermanos en nuestras oraciones? ¿Los tenemos presentes en nuestras oraciones? Pablo eso hacía con su amigo Filemón. Pienso en ti todo el tiempo, mi querido amigo. Pensemos en eso un momento, porque más que un comentario pasajero de lo que hace aquí Pablo, nosotros hoy día con la tecnología, ¿cierto?, sacamos nuestro teléfono por WhatsApp y enviamos mensajes.
a un miembro de la familia o a un amigo que han estado a lo mejor en nuestros pensamientos. Pero Pablo le dice a Filemón que todo el tiempo él está en sus oraciones, no solamente enviándole un mensaje, lo tiene todo el tiempo en sus oraciones. Y por eso es importante cuestionarnos cuánto pensamos nosotros en nuestros hermanos y los traemos en nuestras oraciones a Dios. Oro por mi hermano por la salud, oro por mi hermano para que le vaya bien hoy día. Cuando me levanto en la mañana, en mi oración de la mañana, le pido a Dios, cuida a tus hijos, cuida a mis hermanos. Es algo importante que nosotros debemos considerar. El versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí Pablo comienza a describir a Filemón. Si vemos que en estos versículos se refiere a la generosidad, al abrir su casa, en los versículos cuando menciona que dice al amado Filemón, colaborador nuestro, en el versículo número 1. Ahí ya describe algo de Filemón. Pero ahora aquí en este versículo 5 y 6, aquí él entra dando la característica de abordar la fe y el amor de Filemón. Y cómo trabajan juntos para ministrar a los miembros de la iglesia. Todos los que entran en contacto con él se benefician con este hombre compasivo y misericordioso. Pablo le dice: porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. ¿Y para con quién más? Dice, para con todos los santos, o sea, para con la iglesia. Ese es el amor que tenía él hacia Jesucristo y hacia todos los de la iglesia. Pablo igual no solo elogia a Filemón, sino que lo insta también a realizar grandes obras. Pablo lo alienta a ser un ejemplo de su fe, que habla, camina, vive y respira. Eso es lo que debiéramos también hacer nosotros con nuestra fe. Hablar de nuestra fe, ser ejemplo de nuestra fe, caminar en nuestra fe, vivir por nuestra fe y respirar también nuestra fe. Eso es un cristiano maduro, un cristiano dedicado a la obra de Dios. Y Pablo también le dice que la fe en este nivel no es algo que permanece oculto en una congregación. La fe se demuestra compartiendo, ayudando a los hermanos. Versículo 7 nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vemos aquí que Pablo no puede dejar de hablar sobre su amigo Filemón. Existe una relación profunda entre ellos y significativa, y Pablo lo felicita y lo alienta con entusiasmo acerca de ese amor y la fe que tiene su gran amigo. Cuando pasamos al versículo 8,
Ahí hacemos la transición y pasamos a la segunda sección de esta carta. Nos dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, con su saludo cálido y agradable, le está diciendo a Filemón: vamos a trabajar. Aquí Pablo toca el hecho de que perfectamente podría ejercer cierta autoridad contra Filemón, que podría aquí imponer su rango como apóstol sobre él, pero al mismo tiempo está con su tono suavizando, elige un enfoque de humildad, de respeto, de tacto y también diplomacia. Y aquí hay una gran lección de esa comunicación entre personas. Una gran lección de un cristiano maduro. Podemos decir una lección fantástica de sabiduría que también nosotros como cristianos debemos considerar. Tomemos aquí un momento para considerar cómo nos comparamos en lo que respecta a nuestro comportamiento con las demás personas. Y podemos hacernos nuestras preguntas. ¿Tratamos desde un punto de vista de amor en las relaciones que tenemos con nuestro prójimo? ¿Tenemos una actitud de simpatía en cómo nos relacionamos con cada persona? Existen personas que buscan la influencia en las relaciones o en algunos eventos. Y Pablo aquí estaba en condiciones de hacerlo, en su postura como apóstol. Como se dice a veces, podía ponerle el pie encima a Filemón, a pesar que era su amigo, pero no lo hizo. Pablo manejó las cosas de tal manera, logrando que la relación se fortaleciera. ¿Lo hacemos nosotros cuando estamos a veces en conflicto con alguien? ¿Hacemos el arreglo de la manera que queremos y quizás debilitamos la relación? Nosotros no debiéramos hacer ninguna diferencia con quien estamos tratando. Cristo dice que seremos conocidos como siervos suyos si aplicamos el hecho de amarnos unos a otros. Entonces, una de las lecciones claras que extraemos de esta carta de Filemón es que estos frutos de amor, misericordia, perdón y reconciliación debieran ser evidentes en toda nuestra vida cristiana con quienes nos ofenden. Debemos ejercitar estos atributos en beneficios de nuestro crecimiento y madurez espiritual, y también en beneficio de la iglesia, porque sucede a veces que nuestros conflictos no solo afectan nuestra persona, sino que también afectan la iglesia y afectan esa sana comunión. Si vamos al versículo 10 de esta carta, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Imaginemos esta escena. Recordemos que Filemón probablemente está leyendo esta carta
en presencia de Onésimo, y de repente descubre que Pablo, su tutor espiritual, está hablando de este hombre en particular. Pensemos en lo que podría probablemente estar pasando por la cabeza de Filemón en este momento. Recordemos que Filemón es un hombre de buenos recursos económicos, es dueño de esclavos, y uno de ellos había escapado de su casa y aparentemente se llevó algo de valor cuando se fue. Le robó a Filemón. Y si un esclavo huía, un cazarrecompensa podría traerlo de vuelta, y cuando lo devolviera a su amo, ¿qué podría hacer en esos entonces? Matarlo, o podría golpearlo por haberse fugado. Ese era el castigo que recibía el esclavo. Y esto a lo mejor estaba pensando Filemón cuando se sorprende al saber que Onésimo había estado en Roma junto a Pablo. Él no se entiende cómo Pablo conocía a ese esclavo. Si bien las Escrituras no nos dicen cómo Onésimo llegó a Roma, pero es un milagro que haya encontrado al apóstol Pablo. La petición de Pablo ante Filemón por Onésimo, ahí vemos una cadena milagrosa de eventos guiados por Dios. Pablo reconoce que entre Filemón y Onésimo hay una gran dificultad sin resolver. Onésimo se escapó, pero sigue siendo propiedad de Filemón. De alguna manera, Pablo necesita mover esta situación ahora a una reconciliación. Y Onésimo está en presencia de Filemón, esperando su sentencia: la muerte o ser castigado. Imaginemos ese tenso momento, esa situación tensa que se generó. Onésimo a lo mejor mirando el suelo, Filemón leyendo lo que su gran amigo Pablo le está diciendo en la carta, y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, le dice Pablo, a quien engendré en mis prisiones. Eso le dice Pablo a Filemón en esa carta. Te ruego, le dice Pablo a Filemón, por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. Y el versículo 11 le dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Y aquí tenemos un juego interesante de palabras, porque en griego el nombre Onésimo significa útil. Ahora, cuando huyó Filemón, dejó de ser útil y pasó a ser inútil. Pero a través del poder salvador de Dios, ahora Onésimo, podemos decir, es una nueva creación y pasó a ser nuevamente útil, como dice el apóstol Pablo ahí.
Nosotros, recordemos, tampoco éramos útiles. Nosotros también éramos dignos de sentencia. La sentencia máxima de muerte, al igual que Onésimo. Pero a través de Dios, abriendo nuestros ojos, nos ha iniciado en un camino de reconciliación, nos ha santificado, nos ha distinguido como algo que tiene ahora gran estima, algo que valora mucho, una vida que ahora se ha vuelto útil. Y Pablo continúa ahora en el versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sin duda, le ha asegurado a Onésimo que Dios es amable y resuelve las cosas para aquellos que buscan servirle. Onésimo sabe lo que puede pasar por la ley romana y espera de nuevo la decisión ahora de Filemón y Apia sobre este asunto, porque Pablo le está pidiendo ahora a ellos el perdón de Onésimo. Versículo 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Está claro que Dios puede resolver cualquier cosa. Pero imaginemos cómo la historia podría ser diferente si Onésimo se hubiera quedado como esclavo en casa de Filemón y hubiera sido llamado por Dios mientras trabajaba ahí en silencio en un papel de esclavo. Yo pienso que la historia no hubiera sido tan impactante. Es verdad que Dios trabaja de manera a veces reservada. No nos damos cuenta nosotros cómo Dios trabaja a veces. Todos tenemos una historia de cómo llegamos a la iglesia, cómo Dios nos abrió el entendimiento. Y aquí vemos cómo Dios abrió el entendimiento a Onésimo. Una vez que él se escapó, Dios lo guió hacia Pablo cuando estaba en prisión. Pablo le habló de Dios a Onésimo y Dios le abrió la mente a Onésimo. Creyó en Dios y ahora era un cristiano, después de haber sido un esclavo. Versículo 17. Le dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Debemos pensar en la relación entre Filemón y Pablo y cómo Filemón recibiría a Pablo si estuviera por primera vez en su casa. Filemón es un hombre rico que tiene esclavos, con una casa grande para que la iglesia se pueda reunir. Entonces, ¿cómo Filemón recibiría a Pablo si Pablo llega por primera vez a su casa?
probablemente con el mejor banquete, un buen asado, un buen almuerzo, un buen vino, prepara la mejor habitación para recibir a Pablo, lo sale a recibir con mucha energía, le da un abrazo de bienvenida, le lava los pies y lo recibe con todo el amor y honor que tenía Filemón. Y vemos que Pablo le dice aquí a Filemón, Filemón, si bien Onésimo te robó y huyó de tu casa, recíbele ahora como me recibirías a mí, porque ahora es uno más del cuerpo de Cristo. Eso le está diciendo Pablo a Filemón. Es algo hermoso lo que le está diciendo. Después que él era tu esclavo, que huyó de ti, ahora se ha convertido al cristianismo, se ha convertido a Dios. Ahora recíbele como me recibes a mí, con esa energía, con ese amor. Es una historia hermosa, es una carta hermosa que Pablo tiene acá. Conociendo toda la historia hasta aquí, pienso que Filemón no usó un lápiz y papel para obtener, podemos decir, todo lo que Onésimo le había robado, para cobrarle a él lo que le había robado. A lo mejor la deuda hubiera sido tan grande que Onésimo no hubiera podido pagar. Pero independientemente, en su sabiduría, Pablo elimina toda la deuda al decir que él cubrirá los daños generados. Porque le dice, si en algo te dañó, en versículo 18 le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Eso le dice el apóstol Pablo. Le dice, en el fondo, Filemón, no tienes que cobrarle nada a Onésimo. Si en algo tienes que cobrarle, cóbramelo a mí. Pablo enfoca el tema en un detalle importante. Un hermano espiritual está delante ahora de Filemón y le dice, no permitas que una deuda física se convierta en una barrera para su responsabilidad cristiana. Si nosotros nos reflejamos en esto, podemos decir lo siguiente. A cada uno de nosotros se nos ha perdonado una enorme deuda. Se nos ha ofrecido limpiar, como se dice en nuestra pizarra, y debemos estar igualmente dispuestos entonces a perdonar. Pablo estaba pidiendo a Filemón que aplicara el principio del perdón que vemos ahí en Mateo capítulo 6 en el versículo 14. Veamos Mateo capítulo 6 versículo 14. Aquí está el principio del perdón. Mateo capítulo 6 versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primero tenemos que perdonar.
y Dios nos perdonará. ¿Hemos estado dispuestos a ser fieles en perdonar las ofensas de otros? ¿Estoy dispuesto a dejar ir esos arrebatos que pueden obstaculizar nuestro desarrollo espiritual? Primero como personas y en el sentido más amplio como iglesia, esa iglesia de Dios. En el versículo 19 de Filemón dice lo siguiente, Pablo. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Aquí, espera un momento, le dice Pablo a Filemón. Ahora que lo pienso, le dice Pablo, esta historia, le dice Pablo a Filemón, ¿no suena mucho como a ti mismo? Le está diciendo, recuerda, Filemón, te prediqué y Dios abrió tus ojos y oídos a las Escrituras. Porque Pablo le predicó a Filemón. Y así Filemón también llegó a obedecer a Dios. Y le dice, Pablo, yo te prediqué a ti y Dios abrió tus ojos y oídos a las Escrituras. Y la enorme deuda que tenías fue pagada por Jesucristo. Aquí Pablo hace un enfoque sorprendente. Y luego deja la acción, esa elección claramente en manos de Filemón. En el versículo 20 le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Sería fácil este versículo y continuar, leerlo. Pero Pablo en este versículo vuelve a lo que le dijo a Filemón en el versículo 7. ¿Qué le dice en el versículo 7? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, le dice, han sido confortados los corazones de los santos. En otras palabras, le dice a Filemón, antes canté tus alabanzas, porque tu liderazgo, tu fe y tu servicio habían apoyado a otros. Y le dice, refréscame, como tú refrescas a los santos, dice Pablo, refréscame entonces a mí ahora también. Versículo 21 le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Lo que sigue después de la carta son los saludos de Pablo. Envía saludos a otros que también conocen a lo mejor de este caso, y cierra al final con una bendición la carta. Y así esta maravillosa carta de Pablo a Filemón, de solo unas pocas palabras, vemos que el principio del amor, de la misericordia, del perdón y de la reconciliación cobran vida a través de un ejemplo vivo, de una persona que siendo esclavo pudo Dios traerlo al camino, pudo ser perdonado y ser parte del cuerpo de Cristo.
Y lo importante para nosotros es que hay tantas lecciones en tan pocos versículos. Lecciones de sabiduría. Aquí hay lecciones de fe. Hay lección de servicio, de amor, de misericordia, de perdón, de reconciliación y también de asumir la responsabilidad. Hermanos, tomemos este pequeño tesoro de la palabra de Dios. Se requiere valentía y ser sinceros, pero es importante aclarar diferencias cuando las tenemos, aplicando esta cascada de valores para el perdón. Para obtener la reconciliación debe existir el perdón. Para entregar el perdón debe existir la misericordia. Para tener misericordia debe existir el amor. Y para tener amor debemos estar cerca de Dios, muy cerca de Dios. ¿Por qué debemos estar cerca de Dios? Porque Dios es amor. Mientras más cerca de Dios estemos, más amor vamos a tener. Y mientras más amor tengamos, vamos a poder aplicar lo que es el perdón, la misericordia, el amor y la reconciliación.